Por favor. Ya, algo que vimos la anterior semana fue acerca del método socrático, que por así decirlo fue una forma de enseñanza de Sócrates. Este se basaba en el diálogo para la enseñanza, ya que él decía que no se puede descubrir la verdad si no se conoce a uno mismo. Esto se viene reflejado en que Sócrates, bueno, digamos por medio del diálogo, hacía cuestiones, hacía preguntas del mismo tema que se estaba tratando, hacía cuestiones para que las personas respondan. Entonces él decía que si es que, o sea, por ejemplo, si es que no respondía era porque todavía no se conocía del todo a sí mismo y esto venía porque decía que muchas veces las respuestas vienen en base a la memoria y no al razonamiento. Entonces lo que él decía es que, o sea, tal vez promovía más lo que es el razonamiento. Entonces, si es que tú no te conoces o no conoces el tema y todo eso, entonces no vas a poder responder las preguntas. Eso. Ok, está muy bien, Tatiana. Y espero que, mire, todo el método socrático no es una cuestión solo teórica que veremos en esta clase y nunca más lo volverán a ver en sus vidas, ¿no? Sino que si alguno de ustedes se convierte en profesor, sea en colegio o en universidad o incluso en escuela, pues es muy aplicable, ¿no? Porque ayuda mucho a generar ese pensamiento crítico entre los estudiantes, que es tan fundamental para una persona que luego sale a la vida real, ¿no? Y no se come todos los cuentos que le dicen por aquí y por allá, sino que tiene su propio pensamiento, genera sus propias dudas y conclusiones. Ok, gracias, Tatiana. ¿Alguien más? Beth, por favor. Ya, profe. También vimos sobre Platón, que decía que era el estudiante más favorito de Sócrates y también propuso salir de, o sea, de su alegoría que de la caverna, eso que significaba que él decía que a través solo de la educación pueden salir de todos sus, por ejemplo, del pensamiento tan cerrado que se tenía para conseguir una democracia liberal, se podría decir. Ok, Eso pues. Beth. Sí, dime algo más. Ok, supongo que no. Ok, está bien. Lo importante, claro, de Platón, pues es su alegoría de la caverna y también recuerden que de allí sale la idea del filósofo rey, ¿no? Quién es el que debe gobernar y luego a partir del filósofo rey la caracterización de una república que viene dada por los apetitos, que serían los artesanos, y por el espíritu, que sería el ejército, y el filósofo rey se convierte en esta mente que va dando control y dando rienda suelta cuando se necesite al uno y al otro. Ok, Lisbeth, gracias. Bien. No, pues nos falta todavía algunos que ver, ¿no? Vamos a toparlos rápidamente y luego nos iremos a la parte un poco más histórica. Habíamos dicho que dentro de las personas que tenemos como científicos están Pitágoras, Tales de Mileto, Hipócrates, Euclides, todos ellos ya los habíamos visto. Y como historiadores tenemos acá, Tucídides,
Él escribe sobre las guerras del Peloponeso. Esto lo vamos a ver no hoy, creo que no, sino el miércoles, a ver si nos da el tiempo. Las guerras del Peloponeso, que fueron guerras muy crueles entre los mismos griegos. No, fueron una pelea entre una liga que estaba alrededor de Atenas y otra liga que estaba alrededor de Esparta. Las dos eran las ciudades más importantes de Grecia, ¿no? Entonces las dos se encuentran, pues, compañeros, ciudades alrededor que encuentran apoyo y se generan en ligas militares y luego se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Esto es muy importante porque nos deja entender cómo Grecia se debilitó tanto. Se debilita tanto, ya llegaremos a esto posiblemente el próximo año, cuando llega Alejandro Magno de Macedonia. Le voy a poner acá un mapa, creo que lo habíamos visto. Vamos a ver. Bueno, esta es la Grecia actual. Bueno, no importa, nos dejará saber. Entonces, aquí está como Grecia, ¿no? Con una parte continental. Entre Atenas y todo lo que se llama la Liga de los Delos, en frente a la Liga del Peloponeso, esto sí lo vamos a ver el miércoles posiblemente, se enfrentan, hay una batalla tan cruel que cuando viene Alejandro Magno de Macedonia, en este lugar, aquí también era Macedonia, pero era todo esto, en este lugar que se conocía como Macedonia, viene Alejandro Magno y conquista todo esto. Y era fácil conquistarlo porque ya todo estaba destrozado. O sea, se habían peleado internamente y fue muy fácil conquistarlo. Pero claro, Alejandro Magno, que sabía griego, porque había estudiado con Aristóteles, llama a todo lo que él empieza a conquistar, le llama el imperio griego. Entonces hay una transformación muy importante entre lo que era la civilización griega y lo que es el imperio griego. La civilización griega, aunque todos hablaban en griego y más o menos creían las mismas cosas, eran muy diferentes. Atenas tenía su propia constitución diferente a la constitución de Esparta, diferente a la constitución en Tebas, en Corinto, a las otras ciudades griegas. Cada una tenía su propia constitución, su propia forma de gobernarse. La una no se metía con la otra más allá del comercio y las buenas relaciones que uno puede tener, ¿no? Entonces, eran como uniformemente desiguales o uniformemente diferentes. Aunque creían las mismas cosas, aunque, claro, tenían el griego, pero eran diferentes. Es como que nosotros dijéramos, es que venezolanos, colombianos y ecuatorianos, pues somos lo mismo. Y dije, sí, claro, o sea, tenemos el mismo castellano, tenemos una historia en común, ¿no? Tenemos como problemas similares, pero somos diferentes, ¿no? El colombiano es diferente al venezolano como el ecuatoriano lo es con los dos anteriores. Somos diferentes, ¿sí? Aunque nos creamos parte de una misma comunidad. Así era Grecia. Grecia no había un país que se llamaba Grecia, sino que Grecia se llamaba todo porque era la civilización griega. Esto se dedica cuando se pelean, todos quedan destrozados. Imaginémonos, por ejemplo, que tienes a Quito y todas las ciudades de la sierra alrededor de Quito. Y esta es una liga que la vamos a llamar la Liga Quiteña. Y luego tienes a Guayaquil, con todas las ciudades costeñas alrededor de Guayaquil, y la vamos a llamar la Liga Guayaca. O la Liga Mona. Es un mono además, ¿no? Por eso me río, porque yo nací en Guayaquil, soy un mono civilizado. Bueno, entonces, que tengamos a las dos ciudades allí.
Y empezamos, las dos se pelean en Ecuador, se empiezan a pelear. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Ecuador va a quedar tan debilitado que cualquier ataque externo nos vendría como una inundación y como un diluvio. Destruiría todo. ¿Por qué? Porque no somos fuertes internamente. Es un problema muy grave con todas las naciones que tienen problemas internos. Quedan debilitados de tal forma que cualquier ataque externo es muy fácil de hacerlo. Es muy fácil si nosotros estuviésemos en este mundo hipotético, no imaginario, en el que haya una liga quiteña y una liga guayaquileña y que las dos empiecen a pelear. Sería muy fácil para Colombia o Venezuela o para cualquier otro país si es que quiere invadirnos. No habría resistencia porque ya nos destrozamos entre nosotros. Bueno, eso era Grecia. Grecia era así. Y luego pues fue conquistada por Alejandro Magno, ya iremos allá. Entonces Tucídides, que es el que estábamos viendo acá, escribe sobre la guerra del Peloponeso, o sea, la guerra entre los espartanos y los atenienses. De hecho, ahora es tan importante que ha surgido una doctrina de relaciones internacionales, acá, que se llama la trampa de Tucídides. Perdón. La trampa de Tucídides fue creada, esto es muy actual, ¿no? Muy contemporáneo. Esto es del siglo XXI. ¿Okay? Esto fue creada por el pensador, el politólogo, profesor estadounidense Graham T. Allison. Está acá, ¿no? Lo abrimos rápidamente. ¿Sí? Déjenme leer sobre las tres primeras líneas, a ver qué dice, y lo comentamos. Dice: la trampa de Tucídides es un término popularizado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison para describir una aparente tendencia hacia la guerra cuando una potencia emergente amenaza con sustituir a una gran potencia, ya consolidada como potencia hegemónica mundial. El concepto fue acuñado y se emplea principalmente para describir una potencial conflicto entre Estados Unidos y la China. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, a qué se refiere? Esto es actualmente, miren, esto salió en el 2012, ¿sí? Y luego en un libro, Destined to War, o For War, que es destinado a la guerra, en el 2017. Debe estar ya la traducción en español, ¿no? Ustedes conocen la página donde bajarse. Supongo que sí, ya creo que les he mostrado. ¿Dónde estamos? Estamos bien acá. Okay. Y es esta, más facilita la página, no se la puede memorizar incluso. Y aquí tienen millones de libros, se lo pueden bajar de forma gratuita. Vamos a ver si lo encontramos. Si encontramos el libro que está aquí. Bueno, esperemos que se nos abra primero, ¿no? Estamos en este hermoso Ecuador con muy vago internet. A ver si se abre. Seguramente estará en Amazon, ¿no? Sí, aquí está en Amazon. Pero este no se quiere abrir. Ok, sí, aquí está, ¿no? Este libro. Habrá que buscarlo, tomarse un tiempito para buscarlo en español, pero seguramente sí está en español.
Am, ahora sí. Claro, este término ha sido utilizado, como lo habíamos leído, para referirse a los conflictos entre la China y Estados Unidos. Yo lo pondría un poco más grave esta idea. Porque tenemos en el caso estadounidense, tenemos, y en el caso canadiense pasa igual, o lo que vamos a ver en Chile en estos próximos años, tenemos un creciente conflicto interno, ¿no? En Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, que grupos como el Black Lives Matter, que es un grupo comunista, marxista, como ellos mismos los han declarado, o grupos como, ¿cómo se llaman? Eh, se me va el nombre de este grupo, vamos a ver. ¿Cómo se llama este grupo? Se me va, por un segundo se me fue. Antifa, así se llama. Me había olvidado, por un segundo. Grupos como Antifa, que es un grupo en muchos casos armado y que existe en Estados Unidos y que fueron los causantes de los destrozos como que ustedes hayan visto en los últimos años, cuando salen a las calles, por ejemplo en Nueva York, a estar en contra de la policía, pues todos estos grupos, a la vez que se iban enfrentando en contra de los policías, iban robando y destrozando negocios. Bueno, esto ha ido aumentando en Estados Unidos de forma exponencial. Y este grupo de Antifa resulta que está unido con el grupo de Black Lives Matter, que el nombre es muy bonito, ¿no? Las vidas negras importan. Claro, el nombre es muy bonito, pero lo que hacen es terrorífico, ¿no? Los dos grupos son grupos de izquierda comunistas muy afianzados en Estados Unidos y que han perpetrado pues los peores desastres en las ciudades estadounidenses. Bueno, al otro lado, entonces esto tienes por la izquierda, y luego al otro lado tienes grupos como pongámoslo acá, como los Proud Boys, que son grupos de derecha que tienen también en algunos, no todos, pero es que hay mucho que decir acá, pero bueno, tienen en algunos casos gente armada y gente también muy violenta. Y los dos grupos, o los tres, están en Estados Unidos y van creciendo en potencia y van creciendo en poder. Y se van enfrentando. Y luego al mismo tiempo resulta que tienes lo mismo dentro de las universidades. Tienes profesores que son muy de izquierda, comunistas, que cuando encuentran a un profesor que es conservador o liberal, lo atacan vehementemente, se unen con los grupos de estudiantes, que normalmente ya son grupos de izquierda, como parte de los grupos feministas o del LGTBI, ¿no? Y piden a las universidades que voten a los profesores. Bueno, esto ha ido aumentando, esta crisis ha ido aumentando en estos años, y ha debilitado tanto a Estados Unidos internamente. Bueno, no podríamos decir que Estados Unidos ya es como una potencia en decadencia, no. Pero lo ha debilitado tanto que ya empiezan a surgir los rumores de la trampa de Tucídides. Es decir,
si esto permanece en el tiempo, quedará Estados Unidos tan débil que podrá caer o por un ataque externo o por los mismos conflictos internos que están pasando. Y esto no pasa solo en Estados Unidos, está pasando también en Canadá. Recordarán cómo en Canadá hace poquitos meses varios grupos de estudiantes universitarios salieron a la calle a destrozar algunos negocios y luego también terminaron incendiando una iglesia católica, me parece que fue en Ontario, bueno, en alguna ciudad. Y también lo vimos en Ecuador, ¿no? Aunque acá, pues, gracias a Dios, las cosas se calmaron, las cosas pues empezaron a caminar normalmente, ¿no? Pues lo vimos en el 2019 aquí, lo vimos en el 2019 en Chile, y Chile con las últimas elecciones de este domingo pasado, que el candidato comunista ha ganado las elecciones, pues nos deja mucho que desear y a ver qué es lo que va a pasar con este país. Pero Tucídides, ¿no? Regresemos ya a nuestra historia. Es este historiador que habla sobre las guerras del Peloponeso y la trampa de Tucídides. Bien, ya hemos hablado entonces de los filósofos, hemos hablado de los científicos, hablemos un poco de los escritores. No vamos a revisar a todos, obviamente, pero sí unos pocos. Homero. Homero. Ya pensé que iba a salir de la ciencia. Que ya hemos dicho que no se lo puede considerar necesariamente un historiador, sino más un narrador o un novelista histórico, ¿no? Porque coge sí algunos temas históricos y los mezcla con la ficción. Ustedes habrán leído ya en el colegio la Ilíada y la Odisea sobre las aventuras de Ulises y de Aquiles, ¿no? Y que está mezclado con mucha ficción, ¿no? Está mezclado con los dioses griegos, está mezclado con mucha poesía también. Bueno, ahí tienen las obras de Homero, que son grandísimas, ¿no? O sea, capaz ustedes leyeron el resumen de la reducción de la Odisea. Esos libros chiquititos que te venden, ¿no? Para que leas en el colegio. Pero la Odisea o la Ilíada son obras grandísimas. Te tomará de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año leer toda la obra, ¿no? Bueno, si es que eres un lector que lee todos los días, ¿no? Si no, pues te tomará toda la vida y en algunos casos ni siquiera comprarán el libro. Bueno, este Homero ha mezclado ahí la ficción, la historia, un poco de poesía, un poco de mito griego también, ¿no? Pero al fin y al cabo es espectacular lo que escribió. Más allá de la crítica histórica que uno pueda tener, pero lo que escribe es espectacular. Lo apasionado de la historia, ¿no? Y cómo lo cautiva al lector, a un lector primario que no conoce mucho de literatura, te cautiva muy rápidamente, ¿sí? Habíamos dicho también que Homero es posiblemente, o sea, de las evidencias de la vida de Homero, la primera evidencia que tenemos de sus escritos son más o menos 800 años después de la vida de Homero. Es muy importante porque nos deja entender que en historia antigua, en edad antigua, las evidencias que están más cercanas del punto de origen son las mejores evidencias que podemos encontrar porque no ha pasado tanto tiempo para que estas historias sean deformadas. Ok, vámonos a otro. Sófocles. Les van anotando ahí las fechas, igual, ¿no? De vida y de muerte de los autores.
Sófocles fue también un escritor muy interesante, tiene fragmentos más pequeños para teatro, no es un escritor de novelas como Homero, sino más un escritor de teatro. Él es el que escribe el Edipo Rey. Voy a ponerlo acá. Edipo Rey es esta novela más de teatro realmente, ¿no? Uno lo ve en teatro y lo pueden ver. Vamos a ver, ahora ¿será que está en YouTube? Edipo Rey como teatro, veamos. Vamos a ver. En resumen, creo que sí está un teatro acá. Un teatro pequeñito, parece que sí. Mírenlo, está muy bien. Porque Edipo Rey es entonces es un personaje que nace, ¿dónde está? Es un personaje que nace de una familia monárquica. El padre no quiere mucho al hijo y el hijo por algunas circunstancias tiene que huir. Huye y se cría por fuera del matrimonio real. Él, de hecho, en principio no sabe que es un príncipe, pero finalmente, por algunas cuestiones que pasan en la vida de este personaje, él regresa y conoce a su madre, que es la reina, y se empieza a enamorar de su madre. Claro, él no sabe que es la mamá, y ella tampoco sabe que él es el hijo. Se enamoran, luego el rey, pues, tiene algunos planes para matar a la reina. El hijo finalmente para estos planes y termina matando a su padre. Y nadie sabe hasta el final del cuento o pues del teatro quién era quién, ¿no? Esto se ha utilizado mucho, bueno, ahora es muy criticado, pero se ha utilizado en el siglo XIX con el famosísimo psicoanalista Sigmund Freud, porque Freud proponía que pues este complejo que lo llamó el complejo de Edipo pasa todo el tiempo. Es decir, que las mujeres están buscando a su padre, en la imagen de su padre en los novios. Bueno, eso se llamará el complejo de Electra. Es lo mismo, pero con sexos opuestos, ¿no? Que las mujeres están buscando a un novio que se parezca mucho a su padre. Y que los hombres están buscando a una novia que se parezca mucho a su madre. Bueno, esto fue una teoría de Freud, pero como digo, ahora ella es muy criticada, yo también la criticaría mucho porque hay muchos otros elementos que no se los han puesto y no se los tiene en consideración. Mira, veamos solo es 1 minuto y 55 segundos, veamos unos poquitos segundos para que lo escuchen. Lo invito a conocer la que considero la investigación más importante en la historia del fenómeno OVNI. Ok, escuchamos ahí. Complejo de Edipo, conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como, en la historia de Edipo Rey, deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa se presenta en la inversa, amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. De hecho, estas dos formas se encuentran en diferentes grados en la forma llamada completa del complejo de Edipo. Según Freud, el complejo de Edipo
es vivido en su periodo de acné entre los 3 y 5 años de edad, durante la fase fálica. Su declinación señala la entrada en el periodo de latencia. Experimenta una reviviscencia durante la pubertad y es superado, con mayor o menor éxito, dentro de un tipo particular de elección de objeto. El complejo de Edipo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano. Los psicoanalistas han hecho de este complejo un eje de referencia fundamental de la psicopatología, intentando determinar, para cada tipo patológico, las modalidades de su planteamiento y resolución. La antropología psicoanalítica se dedica a buscar la estructura triangular del complejo de Edipo, cuya universalidad afirma en las más diversas culturas y no solo en aquellas en que predomina la familia conyugal. Ok, Si te interesó el... está un poquito de explicación, ustedes lo pueden seguir investigando, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale esto de Sófocles? Sófocles escribe esto y se convierte... Los escritos de Sófocles no solo sirven como literatura, sino que han servido como una base incluso para la generación de otro tipo de áreas de conocimiento como la psicología. Aunque, como he dicho actualmente, pues esto es muy criticado ahora porque Freud reducía todo al sexo, ¿no? Y hay patrones más importantes y más fuertes en la psicología del ser humano que el sexo. Bueno, vámonos con otro. Aristófanes. Déjame pongo acá. Aristófanes era un comediante, a ver, o un escritor de comedia. Y esto no es muy fácil de encontrarlo, ¿no? No hay escritos antiguos que se refieran a comedia. Tienes muchos escritos legales, tienes escritos históricos, filosóficos, religiosos, si quieres, pero escritos de comedia, casi ninguno. Muy poquitos o nada, ¿no? Por allí hay alguien que dice, bueno, algunos pasajes del Antiguo Testamento sí que son muy graciosos. Sí, puede ser que sí. Cuando encuentras a un Noé desnudo, puede ser, o cuando dice, o estás en el desierto, ¿no? Y Moisés le dice, Señor, solo nos estás dando maná, y maná, estamos cansados del maná. Bueno, queremos carne, toma carne, y les manda todas las aves que se encontraban allí, muertas, coman aves hasta que se cansen. Es como medio graciosito las cosas. Pero no son como comedia en sí mismo, ¿no? No es un escrito cómico, y uno no lee mucha comedia tampoco, ¿sí? Es decir, cuando tú lees algo, o lees por pura responsabilidad o por pura obligación, porque tienes que leer algo en la universidad, o lees alguna novelita por allí que te atraiga, sobre todo de amor y pasión, ¿no? La juventud en su plenitud. Sí. Pero no compras realmente escritos de teatro de comedia, no hay. Por eso es muy importante Aristófanes, ¿no? Porque es uno de los fundadores de el teatro cómico, ¿no? Del género cómico. Vamos a ver si es que encontramos acá alguna de sus obras. Bueno, ahí ustedes pueden anotar alguna de ellas, ¿no? Los acarnices, los caballeros, las nubes, las avispas, la paz, las aves. Bueno, hay quizá también dos comentarios pequeñitos allí. Lo primero es que la comedia en un país no es necesariamente la comedia en otro país, porque hay cómicos que son cómicos de lenguaje, es decir, utilizan las muletillas del lenguaje para hacer comedia. Ahí déjenme les cuento como una anécdota. Yo era muy pequeñito, ¿no? Ya cuando había salido
estos cómicos ecuatorianos que vemos en las calles, ¿no? Estos que se pintan la cara. ¿Cómo se llama el famosísimo cómico que pasa en los parques en Quito? Paolo, No, anterior a él, Elena, Michelena. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que, claro, yo de pequeñito, Michelena ya era muy famoso, ¿no? Ahora ya está como entrado en edad, pero pues antes muy joven, muy famoso. Había hecho los primeros CD, no eran CDs, eran cassettes de VHS. No, supongo que sus padres por ahí tienen escondido alguno de esos que ya no sirven, ¿no? O bueno, si lo conectan, sí sirve, si es que tienen todavía alguna película por ahí. De los primeros cassettes de VHS de Michelena, pues lo veíamos, yo tendría que unos 12 años, quizá 11 años, y para nosotros era muy gracioso, ¿no? Nos pasábamos toda la noche viendo y era graciosísimo. Bueno, mis papis, porque tienen familias o familiares en Estados Unidos, decidieron viajar y me llevaron, yo era como muy pequeño, y les pensaron, bueno, uno de los regalos más bonitos que les podemos dar es el cassette de Michelena. Compremos un par de cassettes de Michelena y les llevamos. Y compraron, viajamos, y nosotros, claro, lo veía con toda la pompa, ¿no? Es decir, con todo el entusiasmo, el regalo, pongámoslo, véanlo, todos nos sentamos, una pizza, lo que sea, y estábamos ahí sentados toditos, viendo. Los únicos que se reían eran nosotros. O sea, mis papis y yo. El resto de familiares que teníamos allá, ni una sola sonrisa, ni una sola. Y claro, o sea, te lleva tiempo entender eso. Pero es que Michelena es un cómico que utiliza las muletillas del lenguaje tal como se lo utiliza en Ecuador. Tú cuando ya sales al exterior, vives en España o en Estados Unidos, estas muletillas se te empiezan a olvidar. Y empiezas a hablar como hablan los que están en ese país. O si es que es en otro idioma, pues te dedicas a aprender el otro idioma y de a poquito se te empieza a olvidar esas muletillas del lenguaje. Por ejemplo, algo que es muy común en Riobamba. Bueno, en la sierra, en la costa no tanto, pero vamos a ver Riobamba. Aquí decimos antes. Antes no me ha pasado esto. Es una muletilla muy tradicional ecuatoriana, ¿no? Pero está muy mal utilizado el antes. Antes es antes de algo, no como prevención a que algo haya pasado. Antes me llamó mi compadre y me contó esto. Pero esa es una muletilla muy ecuatoriana. Si solo un ecuatoriano entendería eso. ¿Por qué? Porque el antes gramaticalmente es como antes de algo. Antes de salir a la calle, yo he comido un sándwich. Pero no la forma ecuatoriana en la que utilizamos el antes, y le podemos dar como una entonación en el es, ¿no? El antes, para que se sepa que es diferente al antes. Pero ese antes es muy ecuatoriano, no existe, el único que entendería eso son los ecuatorianos. Y claro, sales al exterior y hablas de forma muy ecuatoriana y te darás cuenta que no te entienden nada, ¿no? Lo mismo pasó entonces con este caso de Michelena, ¿no? Y claro, solo para hacer las diferencias, tienes cómicos que son de lenguaje, que utilizan las muletillas del lenguaje y son cómicos que pues son trascendentes en sus países, pero que si los llevas a otro país nadie se va a reír. Y luego tienes otro tipo de comedia que es más una comedia mimética, que es una comedia corporal, como por ejemplo Mr. Bean. Mr. Bean es una comedia corporal, no necesita el lenguaje para hacer comedia, ¿no? De hecho, mi sobrinito hace poquito, mi sobrinito acaba de cumplir 6 años,
Y claro, o sea, para un niño alcanzar a comprender una comedia lingüística deberá tener unos 12, 13, incluso 15 años para entender una comedia lingüística, porque ya ha adquirido los suficientes muletillas del lenguaje para hacerlo. Pero en el caso de Mr. Bean no necesitas el lenguaje, sino que es una comedia corporal, ¿no? Está basada en el cuerpo. Y claro, mi sobrinito que lo vio hace poquito, es la primera vez que vio Mr. Bean, y hay cosas que no entendía, pero otras cosas que sí se reía. E incluso en una de esas ocasiones terminó diciendo, ah, eso sí entendí, y se estaba riendo, ¿no? Claro, porque son pues diferentes tipos de comedia. ¿Ok? Entonces, en el caso de Aristófanes, esta es una comedia lingüística. Entonces, si ustedes la leen, capaz no la entienden muy bien. Y no diría que yo tampoco la voy a entender muy bien, ¿no? Porque debes tener como todo el contexto griego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Grecia? ¿Cómo funciona el lenguaje griego? Porque el lenguaje griego que utiliza Aristófanes es el lenguaje clásico, diferente sí, no diría, no es que es tan diferente, pero sí es diferente, por ejemplo, al lenguaje koiné, que es el griego común que se utiliza para los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, son pues diferencias ahí, entonces, pues si alguien quiere leer a Aristófanes, no se sorprenda si a la final las bromas que hace, pues no se las entiende. Ok, vámonos a otro. Safo de Mitilde. Entonces, anótenlo ahí. Que es una mujer, ¿no? Mitilene. Safo de Mitilene. Safo es una poetisa. Pero no es solo poetisa en forma hablada, sino que es una poetisa lírica. Sus poemas eran utilizados para cánticos. Y incluso, vamos a ver, si yo sé que todavía lo utilizan, pero veamos, a ver si nos encontramos alguno de sus cánticos. Ok, este es solo un minuto. Vamos a ver si es que dice algo interesante. Poetista nacido en la antigua Grecia. Poema de amor de Safo y Lesbos. Año 650 a.C. Igual parece a los eternos dioses, quien logra verse frente a ti sentado. Feliz y goza, tu palabra es suave, suave tu risa. A mí en el pecho el corazón se oprime, solo al mirarte ni la voz acierta. De mi garganta prorrumpir y rota calla la lengua. Fuego sutil dentro de mi cuerpo. Todo presto discurre. Los inciertos ojos vagan sin rumbo. Los oídos hacen ronco zumbido. Cubróme toda de sudor helado. Pálida quedó cual marchita hierba. Y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte, parezco muerto. Ok, ojalá se haya escuchado un poco, porque
La música estaba muy fuerte y no se logra escuchar muy bien. Démonos solo unos segundos acá a ver si encontramos algo más. Como en el monte arroja los pinos el viento y sobre un blanco colchón tenderé yo mis miembros. Me estremece de nuevo desatado agridulce, alimaña invencible. Ok, hasta ahí. Claro, la música que estamos escuchando ahora, pues es muy contemporánea, ¿no? Posiblemente y muy seguramente, pues no la cantaban de esa forma, ¿no? Entonces ahí está, anoten las fechas sobre todo de Safo, ¿no? De cuándo vivió Safo. Ok, vámonos a otro. Anacreonte. Anacreonte de Teos. Bueno, esto del de, había dos formas de hacerlo. La forma familiar, que es la que utilizan los hebreos, ¿no? Como Jesús, hijo de José. O la forma geográfica, que también utilizan los hebreos, pero los griegos sobre todo. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Es decir, viene de un lugar que se llama Nazaret. Igual pasa con todos estos autores, ¿no? En el caso de Safo, como podrán, supongo que lo vieron allá, era Safo de Mitilene. Otros pusieron de otro lugar, pero es la misma autora. Este Anacreonte es Anacreonte de Teos, o pues simplemente lo llamarán Anacreonte. Teos es una ciudad griega, ¿no? Es un poeta, pero un diferente tipo de poeta. Este es un poeta que adora y ama la intoxicación, el sexo y el emborracharse. Y lo pongo a este lado. Epicuro es un filósofo muy importante. Este sale después, miren las fechas, este sale mucho después de los autores que estamos viendo, ¿no? Epicuro es muy trascendental porque él habla del hedonismo, ¿no? Es decir, lo importante para la vida del ser humano, pues son los placeres. Estableció, miren acá, su propia escuela en Atenas, donde permitió la entrada de mujeres, prostitutas y esclavos. Bueno, para muchos historiadores contemporáneos, muestran que en el siglo XIX y siglo XX hay un redescubrimiento de Epicuro, y que este redescubrimiento impacta tanto a la cultura de Occidente que vemos lo que estamos viendo hasta nuestros días. En el siglo XX hay algo que se llama, bueno, pongámoslo por acá, hay algo que se llama como la mitad del siglo XX, la revolución sexual. La revolución sexual pasa en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos a partir de 1960, 70 y 80, bueno, acá lo ponen hasta el 80, donde lo que prima es el sexo, el amor y las drogas, ¿no? Se conjuga muy bien con los movimientos hippies, con los movimientos feministas, marxistas. Todo está conjugado como dentro de todo de esta revolución sexual. Claro, uno de los elementos importantes para entender esta revolución sexual son los métodos anticonceptivos que se los utiliza de forma masiva. Pero, como digo, para algunos historiadores, esto no es casual.
sino que hay un redescubrimiento intelectual primero en los escritos de Epicuro, ¿no? De este autor del siglo IV antes de Cristo. Para él, el hedonismo, es decir, las pasiones carnales, es lo más importante para alcanzar la felicidad. Y cuando nos vamos a Anacreonte, que es este poeta, pues resulta que viene como un antecedente de lo que lo que podremos encontrar después en Epicuro. O sea, es un notorio poeta que favorece el emborracharse, la intoxicación y el sexo, ¿no? Veamos, no estoy seguro, nunca lo he buscado, pero vamos a ver si es que hay algo aquí. Poesía al vino, mira, bueno. A ver, son 18 segundos. Vamos a ver. Ah, pero este está en latín. El que digo en italiano. Vamos a ver en español, a ver si sale algo. Veamos un poquito estos 3 minutos. We have this entire misunderstanding of what Darwin really meant when he said survival of the fittest. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho A ver, voy a detenerme ahí un segundo porque yo no estoy seguro que sea de Anacreonte esto. No lo estoy. Pues vienen de otros autores. No. Pongamos solo Anacreonte poemas, a ver si vemos ahí algo. A ver si damos finalmente con alguno. Ok, muy chiquito, no importa. Bueno, la idea está ahí, ¿no? Anacreonte. Regresemos acá. Vámonos con otro. Píndaro. Anoten las fechas ahí, de que vive y muere. Bueno, Píndaro también es un poeta griego. Él no le canta al amor, ni a las mujeres, ni al vino. Es un poeta de victorias militares, ¿no? Es un lírico que escribe sobre las odas celebrando las victorias militares. Tampoco, nunca lo he buscado acá, pero veamos, vamos a ver si encontramos algo. A ver.
Ok, vámonos a otro. Ya estaba como medio aburrida la cosa. Vámonos a Fidias. Fidias es un famoso, bueno, anoten las fechas ahí, ¿no? Primerito. Fue un famoso escultor. A ver si nos encontramos algunas de las esculturas de Fidias. Wow, el Panteón, eso no sabía. Fue concebido por Fidias. Ah. Acá. Esto fue construido mucho después, el Partenón en Atenas, y claro, es después. Y fue construido como el centro de la ciudad, donde por dentro tenías teatro, espectáculos, también había oficinas reales. Todavía estos son como los vestigios que nos quedan ahora. Y que funcionaba muy bien para toda la parte artística de Grecia, ¿no? Pues por lo menos de Atenas. Y claro, no fue construido por Fidias, imposible, pues los años no dan. Pero sí que fue concebido por Fidias, interesante. Bueno, este sí. Y estas son esculturas, bueno, regresémonos acá para ver si encontramos algunas de las esculturas. Bueno, aquí, claro, es un típico griego, ¿no? Es decir, las vestimentas griegas. Es muy típico esto. Sí hay ciertos desnudos, claro, pero no es muy común. La mayor parte de esculturas ya núdicas vienen en el siglo XVI. No lo veremos en nuestra clase, sino si es... No, bueno, lo verán con otro profesor, supongo, ¿no? Ok, Fidias, está allí, ¿no? Vámonos con otro. Bueno, terminamos con el último de los artistas, Praxíteles. Anoten las fechas. También escultor, ¿no? Y vamos a ver si nos encontramos con, aquí están algunas de sus esculturas. Muchas de estas esculturas griegas, por cierto, están en el Museo del Louvre, ¿no? En París. Este museo es gigantesco. No lo he visitado, todavía no voy a París, no sé si es que vaya, no me atrae mucho. Pero sí lo he visitado virtualmente, sí he entrado al museo virtualmente. Y lo pueden hacer, ¿no? No es tan difícil. Hay
Bueno, hay algunos videos y también cuando van a la página del museo lo pueden hacer. Pero es grandísimo este museo. Y muchas de estas obras griegas están ahí, pongámoslo acá. A ver qué nos muestran aquí. El Museo de Louvre es el museo de arte más visitado del mundo. Es famoso por sus obras maestras como la Gioconda de Leonardo da Vinci. Su apertura en 1793 significó el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes, como la monarquía, la aristocracia o la iglesia, a galerías de propiedad pública. Su colección de esculturas abarca desde Mesopotamia y Egipto hasta el Neoclásico, incluyendo obras como el Código Hammurabi, que es una de las leyes más antiguas y tiene escritura cuneiforme, los gigantescos toros alados, y otros ejemplos maravillosos de Mesopotamia, como estos azulejos, relieves, frisos, y capiteles de la ciudad de Persépolis, construida hacia el año 500 antes de Cristo. De Egipto, la pieza más célebre es el escriba sentado. Pero quizás el área más visitada es la de las antigüedades griegas y romanas, en la que recibe a los visitantes la llamada Victoria de Samotracia, que representa a la victoria alada descendiendo de los cielos para coronar a los vencedores. Y aunque su cabeza y brazos se han perdido, demuestra el grado de perfección al que llegaron los griegos. Pareciera que el viento choca a gran velocidad sobre el cuerpo de la Victoria, haciendo que su vestido se pegue totalmente al cuerpo, mostrando incluso su ombligo. Después de ver esta escultura, se pueden observar algunos ejemplos de la época arcaica, como la Venus de Auserre, con influencia egipcia, cuyo cuerpo pareciera una columna y sus manos están muy unidas al cuerpo. Con la cabeza del llamado caballero rampante, que tiene la característica sonrisa de la época arcaica y los cabellos como si fueran cordones. Es interesante observar que aún conserva pigmentos de la época. Estos cuerpos que muestran los músculos en forma estilizada también pertenecen a la época arcaica. Esta maqueta muestra cómo era el templo dedicado a Zeus en Olimpia, donde se hacían los Juegos Olímpicos. Y
es que este museo conserva algunas metopas originales que ornamentaban este templo. También se exhiben algunas monedas griegas de distinto valor, pero para los visitantes la pieza de mayor valor es esta, como lo dicen las imágenes. Bromeando un poco, sería como la Mona Lisa griega por su fama y número de copias en el mundo. Algunos especialistas dicen que con su mano derecha pudo estar sosteniendo el velo que le cubría y con la mano izquierda un espejo para reflejar su rostro. Mide 2 metros con 11 centímetros de alto y fue creada entre los años 130 y 100 antes de Cristo. Muy probablemente representa a Afrodita, llamada Venus por los romanos, la diosa del amor y la belleza. Muy cerca de ella se encuentra una obra del siglo I a.C., la Venus de Arles, que sostiene una manzana en la mano. Mide 1 metro con 94 centímetros. Frente a ella, una copia de la Afrodita de Cnido de Praxíteles, hecha en el siglo II antes de Cristo. Este es de Praxíteles, ¿no? Eros tensando el arco es una copia de Lísipo hecha entre los años 370 y 318 a.C. La llamada suplicante Barberini es una copia de un original griego de época clásica del año 420 a.C. Estas salas muestran copias de originales griegos, sean hechas por griegos o en tiempo de los romanos. En las obras que aquí vemos, los escultores quieren especialmente los cánones de Policleto, Praxíteles y Lísipo, los más importantes de la etapa clásica. Ares Borghese, copia romana de un original griego del siglo II. Hermes desatándose una sandalia, copia romana de un original griego de Lísipo. Atenea la pacificadora, o llamada también Atenea Matei, escultura romana del siglo II después de Cristo. Palas Atenea de Velletri, copia romana de un original griego, siglo I después de Cristo. Bueno, ustedes pueden seguirlo viendo, ¿no? Ya nos hemos tomado 7 minutos. El museo es grandísimo. Pues de hecho, para los que van al museo, van todo el día, se quedan unas 6 o 7 horas en el museo y no han alcanzado a ver todo lo que hay ahí. Pero si quieren hacer un tour, hay varios videos, también si van directamente a la página del museo, pueden tomar algún tour virtual, ¿no? Entonces ahí vieron sobre todo de Praxíteles, hay 2 esculturas que lo hubieran mencionado en este tour. Ok. Terminamos ahí con los artistas. Voy a referirme a los políticos, esto no me demoró mucho, y terminamos por hoy. Ya el día miércoles nos vamos directamente a las guerras. Vamos a revisar las guerras médicas, que son las guerras entre Grecia y los persas, y luego revisaremos la guerra del Peloponeso, que es de estas guerras internas que hay. Ok, entonces vámonos con Pericles. Vamos a los políticos más importantes, ¿no? Pericles es quizá uno de los más importantes gobernadores que tuvo Grecia. De hecho, él tiene unos programas de construcciones arquitectónicas espectaculares. Lo que nosotros vimos sobre el Arqueópago, creo que está por acá, a ver.
les había mostrado ya. Perdón, que digo, el Partenón. El Partenón pues, en Atenas fue construido por Pericles. Pericles es incluso uno de los líderes de estas guerras que ya veremos el día miércoles, sobre todo de la guerra del Peloponeso. Es uno de los que enfrenta estas guerras. Claro, tiene problemas económicos por la guerra, pero es un líder fundamental por las construcciones arquitectónicas que hace y por su liderazgo dentro de Grecia. ¿Ok? Y claro, luego el más importante, el que todos ustedes conocen, Alejandro Magno, ¿no? Hijo de Filipo II de Macedonia. Ya hemos dicho algunas cosas de él. Él fue tutor de Aristóteles, fue su tutor, ¿no? A muy temprana edad su papá muere y a Alejandro le toca ser el rey de Macedonia, ¿sí? Acá está. De hecho, creo que fue a los 17 años que le tocó ser rey de Macedonia. Él vivió muy poca edad, ¿no? Muy poco tiempo. Él muere a los 33 años, pero desde los 17 a los 33 tuvo una marcada guerra de conquista que luego conquistaría primero a Grecia y se hará llamar todo el imperio griego y luego empezará a conquistar incluso los lugares donde estaba Persia, ¿no? Aquí hay algún mapa. Vamos a ver si es que nos dan... Claro, mira, conquista, claro, lo primero que conquista es Grecia y luego va incluso al lado continental donde estaban los persas y se convierte en el imperio griego. A veces uno se confunde entre la civilización griega, que es lo que estamos viendo hasta ahora, y el imperio griego, que es una construcción de Alejandro Magno. El imperio griego viene después. Vamos a ver si es que nos encontramos muy rápidamente, aunque esto sí nos vamos a detener, ojalá, no creo que el miércoles, pero sí el próximo año. Veamos, a ver si nos encontramos un mapa. Todo esto es el imperio griego, ¿no? Es grandísimo. Llega incluso hasta bordear la India. No entra a la India porque Alejandro muere, ¿no? Sino quizá y entraba a la India. Pero llega hasta los bordes de la India. Entonces aquí está todo Grecia. Y además que del lugar donde iba Alejandro Magno siempre fundaba una ciudad. Se cuentan alrededor de 70 ciudades fundadas con el nombre de Alejandría, porque Alejandro Magno pasó por ahí y fundó una ciudad que tendrá el nombre de Alejandría. Claro, estas ciudades luego tomarán el nombre del lugar donde se encuentran, ¿no? O sea, Alejandría de Hera, Alejandría no sé, de Egipto, Alejandría, aquí tenemos de Susina, o sea, los lugares donde se van encontrando. Cuando Alejandro entra a Persia, finalmente derrota a los persas y se casa, de hecho, con la mujer de Xerxes I, la toma como mujer, de hecho, y fallece. Fallece a muy temprana edad y luego todo este imperio griego se divide en tres, ¿no? El imperio macedónico, el imperio egipto y luego esta parte de acá que será el imperio de Siria. Pero claro, cada uno con sus propios generales, cada uno con sus propios pues, leyes, y luego de ahí viene el Imperio Romano, porque claro, esto ya estaba tan debilitado, el Imperio Romano se tomara estos lugares. Ok. Entonces, Alejandro Magno, ¿no? En él sí nos vamos a tener, como decía, el próximo año seguramente. Bien, termino ahí. Si es que hay alguna pregunta o comentario, con gusto les escucho. Si no, voy a, mientras tanto, abrir la asistencia.
Bien. Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Gracias. Nacheli Alejandra. Presente, profe. Gracias. Melanie Brigitte. Presente. Gracias. Catherine Jimena. Presente, profe. Gracias. Silvia Gabriela. Presente, Lisa. Gracias. Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, Lisa. Gracias. Dayana Anabel. Presente, Lisa. Gracias. Evelyn Dayana. Presente, Lisa. Gracias. Luis David. Presente, profe. Gracias. Erika Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Marta Maribel. Está conectada, pero si es que no me responde de alguna forma, pues tiene falta, ¿no? Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro. David Alejandro. Ok, ya te vi. Gracias, David. Areli Enaí. Presente, profe. Gracias, Alex Andrés. Marta. Ok, te acabo de ver, Marta. ¿Dónde estabas? Listo. Tatiana ya está. David Alejandro ya está. Areli ya me respondió. Alex Andrés. Presente, Lisa. Gracias. Alexis Paul. Presente, Lisa. Gracias. Marta Valeria. Presente, Lisa. Gracias. Hilary Natalia. Presente, Lisa. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luili. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Ana Lucía. No, no la veo. No está. Edwin Joel. Edwin. No tiene internet, dice David. Pero si estuvo en clases o no, David. Ok, listo, voy a poner una nota acá. Gracias a Natalie Viviana. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. Presente, profe. Ok, muy amable. Nos vemos el día miércoles, chicos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Luego. Pase bien, profe. Gracias, igualmente.